Tres curiosidades de la película Ralph, el Demoledor del 2012 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que originalmente Disney comenzó a desarrollar una película animada sobre un personaje de videojuegos precisamente allá en la década de los 80s? Y dicho proyecto se iba a llamar High Scores y posteriormente en la década de los 90s pasó a llamarse Yo Jump. Pero fue hasta la década del 2000 cuando finalmente se impulsó la película. Por aquí, señor. Revisión aleatoria. Aleatorios mis píxeles, siempre me paras. Solo estoy cumpliendo con mi trabajo, señor. ¿Nombre? Lara Croft. ¿Nombre? Ralph el Demoledor. Y al principio la historia se centraba en el personaje de Fix It, Felix Jr., quien se planeaba ser el personaje principal de la película. Número 2, pero fue realmente hasta como por el 2009 donde realmente se empezó a impulsar más esta película. Y fue ahí cuando se decidió mejor hacer esta película en 3D. Y como también decidieron que el personaje principal mejor sería Ralph, pero en este caso la idea era que apareciera como un personaje de 8 bits. Pero curiosamente, aunque parezca increíble, realmente a los animadores les pareció bastante difícil hacer un personaje de 8 bits que además se viera más o menos comprensible y adorable. Así que por esto mismo mejor decidieron que todo fuera en 3D. Número 1. ¿Sabes que en esta película aparecen 188 personajes de videojuegos clásicos? Que francamente ni yo los he encontrado a todos. Y entre ellos, los más famosos vienen siendo Mr. Bison, Zangief, Ken, Ryu, Chun-Li, obviamente todos ellos de Street Fighter, así como también Cuber del videojuego de 1982, como también los enemigos de Pac-Man, es decir, todos los fantasmas, así como también Sonic y el Dr. Robotnik. No estoy dispuesto a seguir siendo el malo. Tú no puedes alterar el programa, Ralph. No querrás hacerte turbo, ¿o sí? Donde por cierto, según el director Rich Moore, todos los personajes de videojuegos existentes fueron interpretados por sus actores de doblaje de la vida real originales. Así que en este caso, qué buena onda. Y otra curiosidad de esta película, resulta que muchas personas que vieron el material inicial de esta película confundían esta película como una película de Pixar. Dado que en ese mismo año pasaba algo bastante curioso con la película de Pixar, porque su película de ese año fue precisamente Valiente del 2012. Así que esta película se confundía como la película interna de Disney. Que la verdad lo entiendo perfectamente porque hasta yo me hubiera confundido. ¿Y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de las 3 curiosidades de la película del Hombre del Norte del 2022, que francamente a mí me gustó bastante. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.